Señora, amigos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro. Tony Aguirre en medio del medio. Vamos a hablar de un tema fundamental en estos tiempos modernos, en estos tiempos de redes sociales, en estos tiempos donde si usted tiene una red social puede correr el riesgo de ser linchado. Vamos a hablar precisamente del linchamiento cibernético o digital. Así que para ello quiero darle la más cordial bienvenida a un querido amigo y admirado también, por supuesto, es Luis Ángel Hurtado. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. También es director general de la Consultoría Comunicación Política Aplicada. Gracias, Luis, por No, al acompañarnos. contrario, Tony, para mí un gusto estar nuevamente contigo y con tu auditorio, todo un honor. Oye, Luis, para empezar, ¿qué es el linchamiento digital o el linchamiento cibernético y cómo se da? Bueno, básicamente para poder hablar del linchamiento digital, voy a tener que retomar su presencia antes de la cuestión tradicional o digital que hoy tenemos. Los linchamientos como tal son una parte que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pero donde más presencia tuvieron o más fuerza tuvieron fue precisamente en la etapa medieval. Justamente en esa etapa en la cual se empezaron a hacer o se empezó a dar mucho de moda los enjuiciamientos públicos, en la cual a partir de ciertos enunciados o de ciertas presunciones se hacía creer que una persona era culpable de un acto o o se le enjuiciaba por el comportamiento que tenía. Estos enjuiciamientos por lo regular buscaban tres elementos. El primero de ellos era pues denostar a la persona abiertamente o públicamente, con ello denigrar a la persona. Dos, en muchos casos se le buscaba también infringir una pena pública que va desde el golpearse, torturar a la persona, hasta una cuestión ya meramente de flagelación, ya sea que se le ejecute a esa persona o en otros casos que derivado de esta denostación emocional o física, pues pierda la vida. Esto exactamente ocurre actualmente en el escenario virtual. Es un escenario en el cual se persigue o se genera una suposición de una persona o una presunción de ya sea de un comportamiento indebido de una persona o de un grupo específico, o en algunos casos se le inflige a partir de ello una mentira a medias y por lo tanto un mensaje falso para denigrar a esa persona. Los linchamientos digitales exacerban pues un instinto emotivo, pero que pensábamos que ya habíamos dejado en el medievo, en la etapa medieval, que es básicamente traer todos estos instintos de carácter más emotivos que racionales y que ahora los llevamos en el terreno digital. Tienen casi las mismas características, Oye, Luis, pero Luis, antes de sí, que continúes, dime una cosa. ajá. Entiendo con esto que nos has platicado que siempre hemos tenido un grado de malicia las sociedades, los pueblos, los seres humanos, para querer linchar, denostar, atacar, satanizar, apuñalar a un ser humano. Pues es que es parte intrínseca del ser humano. A todo aquello que nosotros desconocemos o le tenemos miedo, pues lógicamente le tenemos una repulsión o le tenemos en llegado momento un cierto alejamiento o lo que va más allá, que es básicamente que los temores o todos aquellos miedos que tenemos infunden a que nosotros agredamos combatamos a todos esos miedos. ¿Esto qué nos lleva? Básicamente, Tony, pues que hoy en día muchos de estos enjuiciamientos públicos digitales parten precisamente del desconocimiento de todos aquellos sucesos por los cuales se está enjuiciando a una persona. Los linchamientos digitales parten de ello. ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas no se han visto involucradas en linchar a una persona públicamente y muchas veces ni siquiera investigar qué hay detrás de todo ello? Nos dejamos llevar por las pasiones,
por todas estas emociones que hoy en día están muy latentes en el uso de las redes sociodigitales y nos dejamos llevar por el momento y somos partícipes de esas agresiones y por lo tanto de ese linchamiento digital. Muy bien. Entonces, nos contabas que del medievo y de esta etapa de la historia de la humanidad, pues llegamos hasta este momento donde seguimos linchando y donde aprovechamos esta gran herramienta que bien utilizada es maravillosa, como son las redes sociales, como es el Internet, pero también se utiliza para hacer daño, para linchar precisamente. Sí, precisamente, como te decía, los linchamientos han sido una parte, pues yo creo que intrínseca en la humanidad. Recientemente en México se han dado linchamientos, no es la única vez que, digamos, en el medievo. México ha tenido una gran presencia, una gran presencia de los linchamientos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que en una provincia o en algún lugar, dejados llevar por las pasiones y muchas veces por los rumores, un grupo muy amplio de personas hace justicia por su propia mano? Este tipo de cosas ocurre y muchas veces lo trasladamos al terreno digital. Días pasados vimos precisamente, todos fuimos testigos de la circulación de un video en el cual unos asaltantes suben a una unidad de transporte público en el Estado de México y básicamente la gente hace justicia por su propia mano. Y no solo eso, Tony, la cuestión es que muchas veces ese tipo de cosas, ese tipo de justicias no solamente se queda en el terreno físico, sino que muchas veces migra al terreno digital. Y ese terreno digital no necesariamente tiene que ver con la cuestión de la violencia, sino que hay que dividir el tipo de violencia, la violencia física y la violencia emotiva, que la violencia emotiva es precisamente donde radica el linchamiento digital, porque buscamos denostar a una persona, pero no sabemos todo el daño emotivo o el daño psicológico que muchas veces le generamos a estas personas. Oye, Luis, Ana María Olabuenaga, a quien tú conoces y bien, escribió este libro, Linchamientos Digitales, precisamente, quizá de los pocos que hay al respecto. Y ella plantea precisamente que de lo digital se pasa a la parte real, a la parte vivencial, para que sea considerado un linchamiento. ¿Qué opinas tú al respecto? Es decir, cuando no solo te están acosando, te están denostando, te están burlando y te están haciendo señalamientos, invenciones, mentiras en las redes sociales, sino que ya piden que se te quite el trabajo, ya piden que se te despida, ya piden que se te golpee, ya piden que se te linche en la vida cotidiana. ¿Qué opinas de eso, Luis? Bueno, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi muy querida Ana. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo, pero no solamente los linchamientos se quedan en el terreno físico, ¿no? O para que sean linchamientos, tienen que tener este componente de lo físico. Hay muchos linchamientos digitales que precisamente solamente se quedan en el terreno digital y que muchas veces no brincan al terreno físico o real. Hemos visto casos, y por eso vuelvo a lo mismo, de todos estos enjuiciamientos que se hacen en la plaza digital y que muchas veces lo único que buscan es destruir la imagen pública de alguien. Eso es lo que buscan y hay que diferenciar esto de todas aquellas linchamientos on demand o exprofeso o bajo demanda. Es básicamente esa parte que me gustaría agregar a toda la tesis o todo el argumento que tiene mi muy querida Ala Olabuenaga, que los linchamientos digitales como tal no necesariamente tienen que tener el componente físico, también pueden solamente ser hechos para el terreno digital y no por ello pierden todas las características que tienen los linchamientos físicos y digitales. Vamos a hacer una pausa, mi querido Luis, si me lo permites, pero antes quisiera dejar sobre la mesa estos planteamientos. ¿Qué sucede cuando uno es linchado? ¿Qué tiene uno que hacer? ¿O cómo podemos también, ya que todos participamos de las redes sociales, cómo podemos en determinado momento, pues, ¿cómo puedo decirlo? Que no caigamos, que no seamos linchados y tampoco linchar. A eso me refiero. Básicamente también quiero que hablemos de las grandes sumas de dinero, el gran porcentaje que se utiliza de dinero para linchar a los seres humanos o para crear tendencias.
porque no me dejarás mentir, Luis, que esto va más allá de ver una tendencia en Twitter o en Facebook o en cualquier red social. Esto ya hay un enjambre, ya hay una jauría de bots o de personas quienes se unen para linchar. Todo esto y mucho más vamos a plantearlo en un momento más. Recuerde que no estamos ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro. Tony Aguirre en medio del medio. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos en un momento. Recuerde que estamos hablando de los linchamientos digitales o linchamientos cibernéticos. Pausa. Volvemos, no le cambie. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros, ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro. Tony Aguirre, en medio del medio. Estamos hablando del linchamiento cibernético o el linchamiento digital que se da mucho, pues ya nos explicaba Luis que desde siempre, desde que el hombre es hombre, pero básicamente en los tiempos modernos hablamos ya de un linchamiento que tiene que ver con las redes sociales, con el Internet y con todo esto que tiene que ver con la tecnología, por supuesto. Luis, mi siguiente cuestionamiento es cómo podemos evitar, por un lado, ser linchados, ya que si todos estamos en alguna red social podríamos caer en ello, o cómo podemos evitar linchar a alguien, que también me parece que es de suma importancia saberlo. Luis. Perfecto, sí, es una pregunta muy interesante, mi estimado Tony, y muy necesaria para el auditorio, porque básicamente hoy, como tú bien lo puntualizabas, todos estamos expuestos a ser linchados. O sea, todas las personas que actualmente estamos o no estamos en Internet, eso es algo que caracteriza también al linchamiento digital, que no necesariamente esta modalidad excluye a las personas que no están, sino que también pueden ser en llegado momento esas personas que no están, ser linchadas. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues yo lo resumo en dos elementos. El primero, hay que conocer un poco más el medio de comunicación. Las redes sociodigitales, como su nombre lo dice, son de carácter pública, son redes, son públicas. Muchas veces nosotros en nuestro afán de transparentar algunas cosas, desconocemos de este elemento importantísimo que es lo público. Y muchos de los comentarios, muchos de los contenidos que subimos a las redes sociodigitales oscilan en el ámbito privado, o sea, cuestiones que son del ámbito privado muchas veces los llevamos al ámbito público. Y eso deriva precisamente en estos famosos linchamientos digitales. No olvidemos que hace unos meses, casi ya hace un año, una persona del grupo Interjet, miembro de Interjet, dijo que deberían de aventar una bomba en el Zócalo capitalino durante el grito de independencia. Esa situación ya después se le presionó a la persona que emitió este mensaje que por qué lo había dicho, y dice, bueno, es que yo lo pensé, no pensé que mis actos iban a tener una consecuencia de esta magnitud. Lo piensa, lo tiene en la cuestión de la intimidad y después lo exterioriza. Eso por una parte. Por otra parte, también tenemos que ver el momento histórico y social. Lo que actualmente es políticamente correcto, hace algunos años era políticamente incorrecto. Y ahora Internet lo hacemos todos, o sea, es del dominio público. Y en Internet básicamente existen dos elementos o dos derechos que son fundamentales, que es la libertad de expresión y la libertad de información. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de expresar abiertamente lo que queramos, pero también tenemos también una responsabilidad que muchas veces eso olvidamos. Y al existir la libertad estamos expuestos a que cualquier comentario puede ser generador
de herir susceptibilidades o de herir ciertos elementos. Y esto deriva a que básicamente también tenemos que repensar y reformular nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de ver nuestra realidad. Esos dos elementos yo creo que debemos de tenerlos muy en cuenta para evitar precisamente el terreno del linchamiento. Ahora, ojo, esto es si nosotros detonamos el linchamiento, porque también no debemos dejar de lado que muchas veces mucho de este linchamiento digital ha estructurado bajo una categoría que yo denomino on demand, bajo pedido. Alguien paga para que alguien más genere una estrategia, o sea, le paga una empresa para que genere una estrategia para que a lo mejor arruinen la reputación de Tony Aguirre o arruinen la reputación de Luis Ángel Hurtado. Esto Eso sale no debemos muy dejarlo de caro, lado. Luis, ¿cierto? ¿Cuánto Por supuesto. cuesta arruinarle la vida a un ser humano? ¿Cuánto cuesta la reputación de una persona? Mira, te voy a decir la verdad, esto hasta se maneja por paquetes, Tony. No es una cuestión así de que llegue y yo quiero arruinar la reputación de Tony Aguirre, sino que básicamente las personas que ofrecen estos servicios ya te dicen, a ver, ¿qué te interesa para arruinar, digamos, la reputación de Tony Aguirre? ¿Te interesa solamente una noticia? Creamos una noticia falsa sobre Tony Aguirre. Simple todos los días, durante una semana, te incluimos videos, imágenes, ya tiene otro precio. Ahora, hay otro paquete, el paquete 3, que tiene que ver noticias, videos, imágenes, pero algo bien importante y que eso no debemos dejar de lado. La posibilidad de que la esfera pública digital comente sobre desecho a partir de cuentas automatizadas o mediante la inteligencia artificial, mediante los famosos bots. Esto, por decírtelo por paquetes, puede oscilar desde los 50,000 pesos, en paquete más bajo, una noticia, hasta 1 millón o 2 millones de pesos en ya campañas muy bien orquestadas, muy bien estructuradas, en contra de desprestigiar o arruinar la reputación de alguien. O sea, no es una cuestión fortuita y no es una cuestión amateur, ni tampoco es una cuestión que pueda estar al acceso de todas las personas. Es una cuestión que cuesta y cuesta muchísimo. Fíjate que acabo de ver una película polaca que se llama Hater, precisamente odiador, donde un muchacho que busca trabajo lo encuentra precisamente siendo odiador, siendo o de los que manejan bots o enjambres para denostar a alguna persona, para incluso echarle tierra a un candidato y demás. ¿Cómo viste? Tú viste la película, ¿verdad, Sí, por Luis? supuesto, por supuesto. No, mira, es que lamentablemente, porque este es un joven, o sea, es un chico, el cual pues, pierde en llegado un momento de su vida esta posibilidad de seguirse desarrollando en el ambiente escolar o en el ambiente académico y opta para poder vivir pues esta nueva forma de vivir. La película no es una cuestión de ciencia ficción o que esté ahí, no, que sea algo que se le ocurrió a los guionistas. Ese lamentable hecho es algo que ocurre todos los días en nuestra cotidianidad y en otras partes del mundo. Hay muchas personas que actualmente viven de la generación de tendencias, viven de la generación de noticias falsas y sobre todo viven para generar todo esto que conocemos hoy en día como linchamientos digitales. Y estas personas, pues al no tener, digamos, una fuente de ingreso fija, o sea, al no tener espacios pues, donde puedan laborar, pues recurren básicamente a toda esta vertiente que te ofrece Internet. Desde generar un portal ex profeso, o sea, comprar un dominio y desde ahí generar noticias falsas, hasta ya después tener todo un séquito de personas en una llamada granja de bots para que estas personas a su vez generen desde cuentas falsas pues todas estas tendencias en contra de una persona, de una empresa, de una agrupación o inclusive hasta de un gobierno. Oye, mi querido Luis, yo antes pensaba, bueno, sigo pensando que las redes sociales son muy buenas, bien ejecutadas, bien empleadas, pero Twitter ya no me parece que sea un parámetro de nada, ni las tendencias de Twitter, porque ahí está la prueba de lo que tú estás diciendo. Se generan tendencias también para gobiernos, para campañas, para denostar, para acabar, para revertir ciertas tendencias o informaciones, para también como lo que se le ha llamado la caja china, es decir, para desviar la atención también incluso de temas importantes. Recuerde que no estamos ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro. Tony Aguirre en medio del medio.